Buenos días, hermanas. Damos muchas gracias a Dios de que podemos empezar este año de 2022 con nuestra primer reunión de damas, esperando que Dios, como siempre, nos enseñe a través de su palabra lo que Él espera de nosotras. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por permitirnos acercarnos a tu palabra. Lo hacemos con temor, con temblor, Señor, y con el deseo de que ella sea obrando en nuestras vidas de tal manera que avancemos en nuestra vida cristiana. Gracias porque tú siempre tienes propósitos muy específicos para la vida de cada uno y esperamos que sean cumplidos, que todo lo que hagamos sea para honrarte, glorificarte y para edificación de tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar considerando la palabra de Dios y les pido que abran sus Biblias en Jueces 16 y leamos únicamente los versículos 16 al 19. Dice la palabra: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre a quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La biografía que estaremos viendo en esta mañana es la de Dalila. Y yo le puse como título a esta meditación: tan cerca de Dios, pero tan lejos de Dios. Cuando una persona ajena al pueblo de Dios entra en contacto con un hijo de Dios, existe la posibilidad de que tal persona sea impactada y que llegue un tiempo en que anhele conocer a ese Dios que se le ha mostrado a través de palabras o de comportamientos. Y recordamos a una mujer moabita, un pueblo ajeno a Dios, que al entrar en contacto con una familia israelita, llegó un momento en que ella expresó: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y desafortunadamente en esta historia que estaremos meditando no sucedió así con la mujer que estudiaremos, que es ya, como ya leímos, Dalila, quien estando cerca de un hombre del pueblo de Dios, tenía la posibilidad de haber conocido a Dios, pero no fue así. Murió lejos de Dios, estando tan cerca de un hombre de Dios, como veremos después. Ella terminó haciendo un gran daño al pueblo de Dios, causando la muerte a un instrumento de Dios que en ese momento era Sansón. Y lo peor aún es que aún a su propio pueblo lo hizo también que murieran muchos hombres. Dice la palabra del Señor ahí en 16:30: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos.
Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y si nosotros así rápidamente sacamos cuántos pudieron ver muerto, no dice cuántos fueron, pero dice que fueron más de los que mató en su vida. Y en su vida, ahí en el capítulo 14-19, dice que mató a 30 hombres. En el capítulo 15, versículo 8, solo dice que los hirió con grande mortandad, no dice cuántos fueron, pero en 15:15 dice que mató 1000 hombres con la quijada de un asno fresco. Entonces, si ahí ya nada más llevamos 1030 y los que no dicen, y la palabra anuncia que mató más de los que habían matado en vida, vemos que el pecado de esta mujer alcanzó aún a los de su propio pueblo. Esta historia se sitúa en un periodo muy oscuro del pueblo de Dios. En la Biblia, al describir ese periodo, dice lo siguiente: en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso lo dice en Jueces 17:6, y de hecho en 21:25, que es la conclusión del libro, vuelve a repetir esta expresión. Y vemos que además de su pésima situación moral y espiritual, ellos estaban siendo agobiados por los filisteos. Este pueblo Dios lo estaba usando para castigarlos, para corregirlos, para que ellos se volvieran a Dios. Pero como siempre, Dios, aún en medio de la corrección, tiene hombres a su servicio para ayudar a su pueblo en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de aflicción. Y en este caso fueron los jueces el instrumento que Dios usó para traer años de paz durante algunos periodos. Aunque la vida que veremos es la de Dalila, no podemos dejar de mencionar a Sansón, puesto que son vidas que están entrelazadas y no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Primeramente hablaremos entonces de Sansón, que fue un juez que Dios puso en ese tiempo. Fíjese lo que dice ahí en Jueces 13. Vamos a leer empezando el versículo 1. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni más cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Entonces vemos cómo era un hombre muy especial. Su nacimiento fue anunciado por el ángel de Jehová. Es interesante, hermanos, recordar que no dice un ángel de Jehová, sino que dice el ángel de Jehová. Y cuando se le preguntan, ahí en el mismo capítulo, en 13:17 dice: entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Por esta palabra es entendido que
El ángel de Jehová era Cristo preencarnado. Siempre en la Biblia ha habido manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo, pero en esta ocasión es muy interesante ver que su nombre es admirable y nosotros si recordamos ahí, lo acabamos de ver en estos días en Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces entendemos que fue una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Él es el que anunció pues el nacimiento de este niño. Y también me gustaría que viéramos en qué consistía el nazareato. Ahí en número 6 del 1 al 5 tenemos pues una señal de lo que es esto. Estamos en números 6 del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Entonces entendemos que era un apartado, una separación, una consagración a Dios. Y luego sigue diciendo, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Entonces, aparte de su nacimiento muy especial, su entrega tenía que ser totalmente para el Señor, con todos esos requisitos que consistía el ser nazareo para el Señor. Además fue dotado de una fuerza sorprendente. Pero lo triste de estos hermanos es que parece que nunca apreció de manera correcta ni su llamado ni sus dones, porque siempre los usó para resolver problemas personales y pues vemos cómo fue muy reiterativo en un pecado que él tenía de origen sexual. Antes de que sucediera lo que leímos de ese episodio con Dalila, él ya había sido también había sido seducido por otras mujeres y había experimentado también el que le pidieran pues la fórmula, vamos a decir, de cómo terminar con su fuerza. Esto pues a los hijos de Dios nos debe de llamar mucho la atención que a pesar de todas las cosas con que Dios lo había capacitado, cómo lo había llamado, pues él no respondió de manera correcta y ni siquiera tuvo ningún impacto en ninguna de las mujeres que él trató, a las cuales pudo él haber convertido a Dios. Y decía que esto nos debe de llamar la atención, como veremos al final, pero déjelo ahí en su mente esto. Y ahora sí vamos a empezar en el personaje que nos corresponde en esta mañana y que es Dalila. Quise investigar lo que significaba su nombre, pero fueron datos muy inciertos. Entonces, pues mejor vamos a leer lo que dice la Biblia.
Vamos a leer a partir del versículo 4 de Jueces 16. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y entonces Dalila pasa a ser una de las mujeres más perversas que la Biblia menciona. Dice ahí en el versículo 5 que será el primer rasgo que estaremos considerando de ella, que yo le puse por título su amor al dinero. Dice así, versículo 5: y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. ¿Y por qué digo que su amor al dinero? Porque miren, dice que en plural, no dice cuántos fueron, pero cada uno le iba a dar 1100 ciclos de plata. Si hubieran sido dos, nada más, porque habla en plural, hubieran sido 2200 ciclos de plata, que equivalen a 172,213 pesos. Entonces vemos que era mucho el dinero que le ofrecían por investigar, ¿verdad? Cómo era, pues que podían atrapar a Sansón. Y si nosotros recordamos, ahí en 1 Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y vemos cómo sí fue muy seducida por el dinero. La Biblia tampoco menciona si era muy bella, pero pues así con esos gustos que tenía Sansón, ¿verdad? Nada menos ahí en el versículo 16 al inicio dice que vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, él tenía ese pecado reiterativo en su vida, y pues encontró ahí en Dalila una oportunidad de volver a caer en ese pecado. También es reconocida, aparte de su amor al dinero, por su persistencia impura. 3 veces insistió en conocer el secreto con el cual podía ser dominado Sansón. Vamos a leer del 6. Están un poquito largas las lecturas, pero se hace necesario leerlas, hermanos, para ubicarnos bien en cómo está la situación. Del 6 al 15 dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me atares con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Imagínense su recámara con hombres ahí aposentados para caer. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, fíjese: si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Tercera mentira. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si te quieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela
y las asegurares con la estaca. Y ella le aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: fíjese, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu grande fuerza. 3 veces le mintió, pero lo que yo digo, hermanos, como él no se percataba, no tenía conciencia de cuánto daño le quería hacer Dalila. Simple y sencillamente quería acabar con su fuerza, acabar con su vida. Pero, repito, cuando alguien está tan enfrascado en algún vicio, llámese como se llame, en el caso de Sansón, pues vemos que su vicio eran las mujeres. Pero sea el vicio que sea, hermanos, cuando alguien persiste y persiste en él, deja de mirar la realidad, deja de mirar hacia dónde se dirige y pues seguiremos viendo que esta mujer que fue tan persistente, que amaba el dinero, también ejerció una presión mortal. Dice del versículo 16 al 18, es lo que leíamos al inicio. Dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Qué pasaje tan impresionante, hermanos? Importunando su alma. Cómo esa clase de mujeres persisten impresionantemente, hermanos. Y lo redujo a mortal angustia. Ese hombre tan fuerte, ese hombre que era capaz de cargar unas puertas pesadas, de matar personas, de hacer tantas cosas, no tuvo fuerza para vencer este pecado, y dice que fue reducido a mortal angustia. Continúa la historia diciendo, estamos en el capítulo 16, versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres mortales. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. ¿Se acuerdan que decíamos que una de sus acciones era que amaba el dinero? Pero otra cosa por la que es conocida, y esto es pues muy alarmante, hermanos, es ese fingimiento de sentir afecto por las personas. Dice la palabra de Dios 19, versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño. Se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, escucha esto tremendo, que Jehová ya se había apartado de él. Hermanas y hermanos, ¿cómo dice que lo durmió sobre sus rodillas? O sea, él seguramente con esa acción estaba creyendo que en verdad ella lo amaba. Y me remití, hermanos, ahí al libro de los Proverbios, en el versículo 5, donde el proverbista hace una amonestación a los jóvenes. Dice así la palabra del Señor: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído.
para que te guardes consejo y tu labio conserve la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Qué tremendo, hermanas, que sus palabras que destilan miel y que su paladar más blando que el aceite, finalmente llevarán al hombre como al Seol, como a la muerte. Y esta es una amonestación que el Señor les hace pues a los hermanos varones, pero también a las hermanas en cuanto a estas pues manifestaciones fingidas de afecto. Qué sabiduría tiene que venir de parte de Dios para considerar que hay personas que al mostrar el afecto lo único que quieren es pues que nuestra vida sea parte de Dios, y en lugar de que nosotros los ganemos a ellos para Dios, ellos nos ganan para el mundo. Quiera Dios enseñarnos cada día a ser más aguzados, como dice la palabra, estar listos. Dice que proverbios que hemos estado estudiando, que el hombre simple no ve el peligro, ¿verdad? Pero que con esa sabiduría que viene de parte de Dios, el que ve el peligro huye. Esto es con todo lo que respecta a Dalila. Y miren, hermanos, ella no podía ser de otra manera, porque nosotros sabemos que el corazón del hombre sin Dios es pues inclinado al mal. Ella pues tuvo una oportunidad de haber conocido a Dios si Sansón hubiera actuado como un verdadero hombre escogido, elegido por Dios, mostrado sus dones para edificación del pueblo de Dios. Pero ella, que pudo haber estado tan cerca de Dios, por eso le puse ese título, murió alejada de Dios. Y en cuanto a su vida, ¿verdad? Que nos enseña cómo el cuidado que debemos de tener de la mujer mala, de la mujer perversa. Estuvo tan cerca de Dios, pero tan lejos de Dios. En cuanto a Sansón, pudiéramos ver cómo el vivir en un pecado, el permanecer en un pecado, puede llevar a unas consecuencias terribles, primeramente de amonestación de parte de Dios, de corrección, y aún a veces es la muerte la manera en que Dios corrige. Quisiera que recapituláramos algunas enseñanzas que aprendemos de estos dos personajes. Sansón en su vida nos enseña qué consecuencias tan graves pueden resultar al no apreciar el llamamiento de Dios y los dones que le ha dado a cada uno. Dios nos ha llamado a ser sus hijos, y cada uno de nosotros tenemos dones o ministerios también que deben ser desarrollados con el consejo sabio de parte de Dios, con la dirección de nuestros hermanos mayores en la fe. También aprendimos de él que al no percatarse de un pecado en el que se está viviendo, sin duda iremos en aumento en ese pecado, y será causa de disciplina de parte de Dios. A veces incluso, como decíamos, esta disciplina puede ser la muerte. Vamos a recordar lo que dice el Hebreos
12, 5 y 8. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si el Señor hubiera dejado a Sansón sin disciplina, sin duda que él no hubiera sido su hijo. Entonces no debemos dejar que un pecado siga siendo en nosotros estragos. También otra cosa que vemos que él no tuvo la sensibilidad de presentar a Dios a esta mujer a la cual decía que amaba. Entonces aprendemos que en nuestro trato con gente que no es del pueblo de Dios, siempre debemos mostrarles a ese Dios que les puede sacar de su vana manera de vivir, que les puede trasladar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No es posible que callemos, hermanos, no es posible que callemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. También vemos a través de la vida de Dalila que tenemos que aprender, aparte de cuidarnos, de amistarnos con el mundo y hacernos a su forma de vida. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que no nos hagamos nosotros a la forma de ellos, sino que transformemos nuestra vida, nuestra mente. Entonces, no, si nos amistamos con ellas, ya dijimos para qué debe ser, para mostrarles lo que el Señor es. También aprendemos que, pues, el amor al dinero, ¿verdad?, aquel la llevó al grado de no importarle la muerte de Sansón ni la de sus compatriotas y ni aún la propia, porque ella también murió en ese lugar cuando Sansón recobra su fuerza y hace esa grande matanza. Ella también muere ahí. También a no ser mujeres persistentes para lo malo. Es imposible que no nos demos cuenta cuando algo no es correcto, hermanas. No debemos persistir en querer hacer lo malo y no ejercer presión a tal grado que angustie la vida de las personas. Hay esposos que cuando tienen un deseo están, pues, como dice la Biblia, aunque no lo dice en este sentido, dice, eso lo dice de la mujer rencillosa, pero esas hermanas que ejercen presión y presión son como gotera, ¿verdad?, que reduce el alma a angustia. Y otra cosa muy importante, a no fingir afecto con tal de lograr lo que nosotros queremos. Quiera el Señor, hermanos, que en estas vidas que poco de positivo tienen para enseñarnos, pero que al final nos enseñan la misericordia de Dios, porque cuando Sansón recobra su fuerza, dice que le empezó a volver a crecer el cabello. Habla de un momento de restauración, y ciertamente él murió, pero Dios le concedió volver a tener fuerza. Dios siempre restaura, hermanos. Es necesario que tengamos eso en mente. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si permanecemos en el pecado, sin duda vendrá la corrección de Dios, pero siempre sabiendo que Él tiene promesas de que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar, aún en medio de la aflicción, que sea por
pues una corrección de parte de Dios, un castigo de parte de Dios, aún ahí se ve su misericordia. Volvió a tener fuerza. Un dato importante, hermanos, la fuerza no estaba en su cabello. La fuerza radicaba en el Señor que lo había escogido. Pero ese crecer del cabello era pues una figura, ¿verdad? De que él estaba apartado para Dios. Y cuando él decidió, pues, rendirse ante una mujer, quedó sin cabello, pero el cabello le volvió a crecer. Hermanas, que Dios nos siga hablando en este nuevo año a través de su palabra y que en todas las áreas de nuestra vida nosotros podamos crecer en nuestro Señor Jesucristo, siempre agradecidas por su enorme sacrificio, por la vida que aún nos preserva, de la cual gozamos y nos alegramos. Dios les bendiga en abundancia. Amén.